Necesitas una crisis, es el tema de este día. Lucas capítulo 24, versículo 46. Lucas 24, 46. Créanme que va a salir esta mañana con una visión muy distinta de lo que es una crisis. Lucas 24, 46. Dice la Biblia, está hablando Jesús, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Por qué no lo leemos todos? Y les dijo, así está escrito, y así fue. Otra vez, y así fue. Otra vez, y así fue. Que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Estas son palabras que Jesús está hablando poquito después de la resurrección. Jesús acababa de levantarse de la tumba. Y normalmente lo que Jesús habló con los discípulos después de la resurrección fueron consejos para el futuro. Jesús, todo lo que habló, 40 días caminó Jesús en la tierra después de haberse levantado de la tumba, y todo lo que habló tenía que ver con consejos de cómo manejar la naciente iglesia y cómo iban a desarrollarse ellos y qué tenían que hacer. Todos los consejos de Jesús apuntaban hacia el futuro. Pero como que de pronto Jesús hace un pequeño paréntesis en todo lo que está hablando a los discípulos. Adelante, adelante, adelante. Jesús voltea por el espejo retrovisor y habla un poquito acerca de lo que fue la cruz. Y cuando voltea Jesús a ver la cruz, Jesús da una palabra. Jesús dijo, era necesario. Jesús dijo, era necesario. La cruz fue necesaria. Fíjense cómo escoge Jesús las palabras. Jesús no dijo cuando pensó en la cruz. Jesús piensa en la cruz y él no dijo, les quiero contar algo de la cruz. Pilato se equivocó. Pilato cometió un grave error. Jesús no dijo tampoco, pensando en la cruz, los religiosos fallaron. Los religiosos hicieron un complot que van a terminar pagando sumamente caro. Jesús no dijo eso. Jesús tampoco dijo, Jesús tampoco dijo, la gente se equivocó. Cuando pidieron a Barrabás, la gente se equivocó. No, Jesús dijo todo lo opuesto. Jesús dijo, la cruz era necesaria. Jesús dijo, la cruz tenía que suceder. Ustedes, los que me conocen, saben que yo siempre me estoy peleando con la traducción Reina Valera. Siempre yo digo, la Reina Valera tiene muchas inconsistencias de traducción. Pero en este caso la Reina Valera lo hizo bien. En este caso la Reina Valera lo hizo exacto. La traducción exacta de lo que Jesús dijo era eso. Literalmente Jesús dijo, es necesario. Era necesario. Jesucristo dijo que Él tenía que hacer la cruz, porque pasando la cruz Él nos iba a regalar justicia. Pasando la cruz Él iba a romper maldiciones. Pasando la cruz Él iba a comprar redención. Iba a romper el pecado. Iba a vencer al diablo. Por tanto Jesús dijo, la cruz era necesaria para poder tener victoria. Y luego llegamos a la epístola del apóstol Pedro. Pedro, en la primera carta que escribe, usa la misma palabra. Pedro dice, era necesario. Pero Pedro lo hila y lo conecta con las pruebas de fuego que tú y yo pasamos. Pedro no solo lo conecta con la cruz. Pedro no conecta solo la palabra necesario con la cruz. Pedro conecta la palabra necesario con las pruebas y el horno de fuego que a veces atravesamos nosotros. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera de Pedro 1, del 6 al 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Se fija que Pedro también dijo que era necesario, pero aquí que dijo que es necesario, que seamos afligidos en pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Otra vez aparece la palabra necesario, y lo que está diciendo Pedro es, amados, iglesia, las pruebas de fuego son necesarias, porque cuando tú pasas una prueba, eso es lo que autentifica tu fe. Lo que va a certificar tu fe no es que tú digas que tienes fe. Dice Pedro que lo que va a certificar tu fe es cuando hayas atravesado victorioso las pruebas. Mire, cuando todo está en tu contra,
cuando la familia está en tu contra, cuando las circunstancias están en contra, cuando las finanzas están en contra, cuando la salud está en contra, cuando el enemigo se desata y está en tu contra, cuando el mundo se te viene encima, cuando la carne está en tu contra, cuando la tentación te juega en contra. En medio de todo eso, cuando tú le das tu amor a Dios, cuando no te rindes, cuando te aferras a sus promesas, eso te da la victoria. Un día tú vas a llegar al cielo. Siempre los agarro mal parados, no sé por qué. Un día tú vas a llegar al cielo. Y cuando llegues al cielo, los ángeles te van a ver y van a preguntar: Señor, ¿su fe era real? ¿Su fe era genuina? ¿Y sabes qué va a decir el Señor? Pasó por desiertos, pasó por tormentas, pasó por día de oscuridad y nunca se soltó y nunca desmayó y siempre se mantuvo. Su fe, su prueba, la prueba certificó su fe. Y el siguiente versículo dice que ese mantener tu fe en la prueba producirá gloria, honra y alabanza. Cuando tú pasas la prueba con fe y no te sueltas, produce no solamente gloria y honra en ti, produce gloria y honra en los que te conocen. Porque los que te conocen y te vieron atravesar la prueba y vieron que no desmayaste y vieron que no te rendiste y vieron que tenías todo para soltar y abandonar la fe, pero decidiste mantener tus pies sobre la roca, la gente dice: yo quiero conocer ese Dios que te mantiene con esa fe. Yo quiero conocer ese Dios que te mantiene con la fe intacta. Todos van a ver que si no te moviste, fue por la gracia que te mantuvo en pie en el día de fuego. Déjeme explicarle lo siguiente. Si quieres crecer en fe, las pruebas se vuelven necesarias. ¿Cuántos quieren un aumento de fe? Voltea. Si tu vecino dijo amén, dile: ocupas una prueba. Así se certifica. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, mis amados hermanos. Si quieres crecer en fe, las pruebas son necesarias. La única manera de conseguir el nivel de fe es pasar por el horno de la prueba. La prueba es la garantía de que aquello está al nivel de lo esperado. Escucha esta frase. Escucha esta frase. La prueba es la garantía de que aquello está al nivel de lo que se espera. Lo repito una última vez porque quiero que lo dijera. La prueba es la garantía de que aquello está al nivel de lo que se espera. Le cuento un chisme santo, si es que esos existen. Francisco, quien está sentado aquí, dice: hace días que no lo agarraba, me hacía falta. Cuando hablamos de gente sin fe, Francisco, hace unos meses atrás, quería comprar un carro. Todavía quiere comprarlo, pero es muy codo. Pero ese es otro sermón. Eso es cuando prediquemos la bioserie Francisco 1, 2 y 3. Pero Francisco quería comprar un carro. Francisco no es de redes sociales. No te lo vas a encontrar en redes sociales porque es muy asocial. Asocial no es lo mismo que antisocial. Entonces, Francisco me dijo: ayúdame a buscar un carrito así, ya en las redes. Tú que andas en redes. Lo busqué, más o menos las características que quería. Encontramos uno que estaba en características y precio similar a lo que Francisco dijo. Fuimos a ver el carro, hicimos cita. Yo le había dicho previamente: yo te ayudo a buscarlo en las redes, pero yo de mecánica no sé. Yo te recomiendo que, ¿por qué no? Lo vemos. Si te gusta, vamos a la segunda prueba, que es ir con los hermanos Carvajal. Cualquiera, si lo checa el hermano Carvajal, si lo checa Tony, si lo checa Roland, pues ya la llevamos más de gane. Entonces fuimos, el carro estaba en Villaverde. Visualmente era lo que se prometía. Visualmente se veía como se había tratado. El precio estaba dentro del margen que considerábamos que se podía. Y entonces dijimos: oiga, vamos al mecánico. Sí, cómo no. Y estaba el hermano Carvajal, que ya no estaba ni trabajando. Me acuerdo que ya estaba cenando el pobre y lo levantamos de la cena. Y el hermano: fíjese que Francisco está desesperado por tirar dinero. Le dije: quiere comprar un carro. Y dijo: ¿cómo no? Rápido se levantó el hermano, metió computadora, hizo lo que se tenía que hacer. Le hizo examen al carro, lo probó. Francisco y yo lo vimos por fuera, y por fuera se veía pues dentro de lo que el amigo pedía. El modelo, el tipo. Cuando el hermano mete la computadora y empieza a hacer preguntas: oiga, aquí está fallando esto, ¿verdad?
Y el dueño, pues sí, tantito. Oiga, y acá está fallando lo otro, pues más o menos. Oiga, pero es que tampoco jala esto. Ay, no me había dado cuenta. Pero es que, y le sacó, el hermano hizo una lista así larga de detalles, termina el examen el hermano, y entonces ya no jala y dice, hermano, ¿cuánto quieren por esa cochinada? Y ya, no, pues quieren tanto. No vale ni la mitad, dijo el hermano, esto no vale ni la mitad. Ya nos acercamos con el vendedor, oiga, pues deje platicar aquí y ver qué. Y el hombre se fue. Obviamente no se iba a comprar ese vehículo. ¿Por qué? Porque el asunto fue que cuando se hizo el examen, por fuera se veía bien, pero cuando se le hizo el examen, cuando se le hizo el diagnóstico, no pasó la prueba, no era lo que se esperaba. Amado, la fe es igual. Tú puedes presumir que tienes gran fe, tú te puedes querer levantar como un gran hombre o mujer de Dios, pero lo que te da una pastilla de Ubicatex es el día de la prueba. Cuando pasa la crisis y cómo la pasas, es lo que me dice a mí. No que tú levantes las manos, no que tú pases al altar cada domingo, me dice que tú eres un hombre o mujer de fe. Lo que dice que eres hombre o mujer de fe es si cuando pasaste el horno de la prueba saliste de ahí levantado, bendecido, aumentado y con una adoración mayor. La prueba te dice dónde estás parado. El carácter no se conoce hasta que es probado por la tentación. El amor no es conocido hasta que llega el odio. Y la fe no es conocida hasta el día de la prueba. Escuche esto. Lo que le voy a contar es real, totalmente googleable, totalmente buscable en internet. Hace unos añitos atrás se hizo un experimento en Arizona. Se llamó la biosfera. Este experimento se hizo una especie en el desierto de Arizona. Se hizo una especie de ciudad, una cápsula con una atmósfera controlada. Allí en el desierto pusieron ciertas carpas y dijeron, vamos a hacer una especie de burbuja para crear un ecosistema ideal en el desierto, adentro de esta cápsula. Y va a tener obviamente el agua ideal, la luz ideal. Y alguien, cuando se levanta la biosfera, alguien dijo, sí, y pongamos árboles frutales. Hay que poner árboles frutales para que puedan crecer ahí. Porque si esto tiene éxito, se puede poner una biosfera, por ejemplo, en Marte y empezar a probar Marte o la Luna o lo que fuera necesario. La idea era poder poblar otros planetas. Dice, si logramos que este complejo, en esta semiburbuja, en esta estructura, funciona y podemos hacer que las cosechas se den y que todo se dé, podemos empezar a poblar otros planetas. Le muestro la imagen para que conozca usted ahí. Esa es la imagen de la ciudad biosfera. No era cualquier complejo. Esto es real, esto existe o existió. Y esto lo puede usted buscar. Ahora, una ciudad sofisticada en medio del desierto de Arizona, que tenía las condiciones ideales, todo lo ideal. Ok, alguien dijo, pongamos árboles frutales. Y sembraron, pusieron la cosecha, todo pintaba bien. Había los fertilizantes, estaba el clima regulado, estaba el agua totalmente controlada, la temperatura controlada. Todo avisaba que iba a haber una gran cosecha. ¿Qué cree que pasó? Cuando los árboles llegó el tiempo de que dieran fruto, claro que dieron fruto, hubo un problema. Resulta que los árboles, cuando iban cargando el fruto, a la medida que el fruto iba creciendo, las ramas se rompían. Los brazos de los árboles no soportaban el peso del fruto. ¿Por qué? Porque estas son cápsulas. Esto estaba cerrado, la atmósfera controlada. No había viento. Adentro de ese lugar no había viento. Y el viento es necesario para los árboles. ¿Por qué? Porque el viento es el que hace que los árboles mantengan o obtengan flexibilidad y obtengan fuerza. A los árboles les hace falta el viento contrario. Como estos árboles nunca tuvieron un viento contrario, las ramas jamás tuvieron fortaleza y las ramas jamás tuvieron flexibilidad. Cuando llegó el fruto lo rompía. ¿Por qué? Porque para todo, hasta para el fruto, hace falta el viento contrario. Se lo explico. Un empresario que se levanta de la nada, alguien que pone su negocio, pequeño, mediano, grande, pero viene de abajo.
Él viene de una familia pobre, viene de tener carencias, viene de tener necesidades, pero emplea visión, hace esfuerzo, se sacrifica, no compra una Coca-Cola todos los días, ahorra y pone su negocio, lo echa a volar. De pronto su pequeño negocio crece exponencialmente. Los hijos de este empresario no vivieron la misma situación que él, porque él viene de abajo, él sabe lo que es pelearse con la vida. Los hijos ya nacieron en una cuna un poquito más acomodada. ¿Cuántas veces conoce la historia donde el empresario muere, los hijos heredan y qué pasa con ese negocio? ¿Cuántos han visto que se arruina y se viene abajo? ¿Por qué? Porque el hijo no batalló, el hijo no tuvo los vientos contrarios, no tuvo esa desventaja con la que jugó papá, y entonces no, aunque sea el tiempo del fruto y aunque sea el tiempo de la prosperidad, tampoco lo supo tolerar, porque las ramas del árbol se caen en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Aún la bendición llega a arruinar a la gente. Hay gente que es arruinada con el fruto. Hay gente que es arruinada con la bendición, que eran más cercanos y más adoradores cuando no tenían. Porque esto no tiene que ver con que si tienes o no tienes. Esto tiene que ver de dónde vienes y dónde está plantado y cimentado tu corazón. Muchas veces necesitamos el viento contrario, necesitamos tormentas, necesitamos crisis, porque estas nos mantienen flexibles, y las tormentas y las crisis nos mantienen la sana comunión con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dile a tu vecino, como que si ocupas una crisis, como que si te hace falta una crisis. Hermanos, Jesús dijo: la cruz fue necesaria. Y así como la cruz fue necesaria para Jesús, las pruebas son necesarias para nosotros. No disfrutamos las tormentas y no disfrutamos las crisis, pero son necesarias. Le cuento algo. Camine conmigo. ¿Vamos caminando juntos todavía? Ok. Le prometo que nadie se va aquí sin una crisis. Ya todo bien sacudido. No, tranquilo, espérenme. Este año, cuando tuvimos la oportunidad de viajar a Israel, yo viajé distinto al grupo. Yo viajé por Nueva York, por diferentes circunstancias. Yo viajé en Nueva York, Israel. Qué padre se oye, ¿no? Aleluya. Solo Dios es bueno. En mi vuelo, son vuelos de 12 horas. No había muchas películas ni programas en español. Por alguna razón, había en lo que quisiera, hasta en chino mandarín. Todo estaba traducido, pero había muy poco en español, la verdad. Entonces son 12 horas de vuelo, hay que ver lo que se pueda, como quiera que sea. Y entonces lo que más había era documentales. Me aventé varios documentales. Entre uno de los documentales que me tocó ver, porque era de lo poco en español o subtitulado, estaba un documental que hablaba acerca de cómo se hace el vino de cosecha. En la vida yo había escuchado el vino de cosecha, pero no desconocía completamente el tema. El asunto es que ellos te dicen que el vino de cosecha es un vino que, según expertos, tiene un sabor excepcional, tiene un aroma especial. Y por ejemplo, no digo que ese año sea cosecha, desconozco de qué año sea un vino de cosecha en particular. Pero vamos a decir, te dicen, es que el vino del 88 tiene un buqué especial y tiene un cuerpo distinto. Y porque la cosecha del 88 fue una cosecha increíble. La gente pagará mucho dinero y vas a tener que batallar un poquito para conseguir una botella de vino que sea considerada un vino de cosecha. Pero se paga. Ahora, este documental empieza a explicar cómo se logra un vino de cosecha. Como yo soy un total inexperto en el asunto, como yo no conozco absolutamente, a mí pregúntame por la Coca-Cola y yo te digo dónde sabe más rica y en qué estado del país está más horrible. Pero el vino lo desconozco más que la verdad. Entonces, cuando yo oigo que dicen, vamos a explicar el proceso del vino de cosecha, yo me adelanté, yo hice el spoiler mental. Yo dije, ya sé cómo acaba. Para que un vino sea de cosecha, pues seguramente el viñedo tiene que tener mucha agua, buen sol, buen fertilizante, hay que darle ese cuidado especial, buena temperatura. Y para mi sorpresa,
Resulta que cuando empiezan a explicar cómo se hace el vino de cosecha, empiezan a decir, el mejor vino, el vino de cosecha, es cuando el pámpano estuvo estresado. Usaron esa palabra. El pámpano tiene que ser estresado. Ese año el viñedo tuvo que haber sido estresado. ¿Qué quiere decir? Condiciones de poca lluvia, mucha temperatura, mucho frío, poco sol, condiciones extremas, porque entre más trabajo le cuesta a la viña sobrevivir, mejor sale el vino ese año. Y nunca vas a poder producir un vino de cosecha si el viñedo, no estuvo estresado. El agricultor, el encargado del viñedo, si ve que no está lloviendo, decían en este documental, si el agricultor ve que el viñedo está recibiendo poca agua, el agricultor no dice, híjole, voy a tener que regar esto porque no ha llovido en días. No, el agricultor dice, lo voy a dejar. Así está bien, porque si lo empiezo a regar, el viñedo va a sacar la raíz hacia arriba, a la superficie, a tratar de jalar agua desde arriba. Pero si lo dejo, ¿a dónde va a jalar la raíz? Va a irse más profundo y más profundo y más profundo. ¿Cuántos saben que la tierra se cansa, se desgasta en la siembra? De hecho, en la Biblia hay una ley. Tú tienes que sembrar 6 años y el séptimo deja descansar la tierra, porque los minerales y nutrientes de la tierra en la superficie se acaban. Entonces el cosechador, del agricultor del viñedo dice, yo voy a dejar que el viñedo se estrese, porque entonces las raíces van a ir más abajo y más abajo, y el estrés y la desesperación por sobrevivir del viñedo lo va a llevar a tocar tierras que nunca antes había tocado, y entonces va a absorber los minerales más ricos de lo profundo de la tierra, porque en esa lucha por sobrevivir las raíces irán a donde nunca antes habían ido. Entonces, amado, eso es lo que produce el mejor vino. El mejor vino es cuando el viñedo está estresado. Por eso tú necesitas los días de sequía, necesitas los días de desesperación, necesitas los días de angustia, porque es en los días de angustia donde tu relación con Dios se profundiza más. ¿Dónde han sido tus mejores oraciones? ¿Dónde han sido tus ayunos más fervientes? ¿Dónde ha sido tu adoración más profunda? Si no es cuando tu viñedo se estresó, es cuando llegas a niveles como nunca antes. Dios envía la crisis y Dios envía la desesperación para estresarte, para que lleves tus raíces hacia Dios y entonces produzcas vino de cosecha. Otra vez dile a tu vecino, ya te hace falta una crisis. Algunas veces las pruebas son necesarias para mantenernos flexibles y mandar las raíces profundas en Dios. Cuando todo siempre es cómodo, la historia nunca termina bien. Necesitabas esa prueba para que tu fe se avivara. Necesitabas esa prueba para mantener encendido el fuego nuevo. Necesitabas esa prueba para perseverar en Dios. Todo el mundo diga conmigo, gracias Señor. Hasta atrás, gracias Señor por el día de la prueba. Gracias Señor por interrumpir mi paz con esa crisis. Cierro con esto. Déjeme cerrar con esto. No quiero ser muy extenso. Uno de mis predicadores favoritos se llama Bob Sorge. Es uno de mis predicadores favoritos en la vida. Me gusta cómo escribe, me gusta cómo predica. Desafortunadamente no hay muchos sermones en español. Lo siento por ustedes que no hablan inglés. No es cierto, yo tampoco hablo inglés. Pero yo me gozo con que diga Amen, Praise the Lord, Aleluya. Y yo ya me gocé. Yo no ocupo mucho como ustedes que son bien exigentes. Y el hermano es uno de mis predicadores favoritos. Y Bob Sorge no puede hablar. Él batalla mucho para hablar. Él tuvo un incidente en sus cuerdas vocales. Y yo todo el sermón de Bob Sorge es así. Y entonces, hermanos, lo digo en español, pero él está hablando en inglés. Quienes le traducen tienen que tener un monitor en el oído muy alto, porque aunque estés aquí pegado, no le van a poder traducir bien. Tienen que tener un monitor alto para escuchar lo que dice, porque el hermano siempre predicará. Y entonces ocupamos la misericordia. Y él está gritando. Él en su capacidad, él está gritando así: necesitas el poder de
Dios. Y él es un predicador internacional. Y el hermano Bob Sorge dice que cuando él termina de predicar, aunque nosotros lo escuchemos tan bajito por su condición, él está haciendo su máximo esfuerzo. Y él dice que cada prédica que tiene termina mudo, literalmente mudo. Si yo, que tengo una voz fuerte, termino de predicar y muchas veces termino mudo, ahora alguien con una condición de garganta tan compleja. Y él cuenta que cuando predica 2 veces en un día, porque le toca a veces ir a congresos, cuando predica 2 veces en un día dice: pastores, ahí sí es mi muerte, porque yo ya no puedo hablar. ¿Cómo se comunica después de 2 cultos? A papelitos. Lo que le preguntes te va a contestar escribiendo en un papelito. Y él cuenta que él estaba en Texas, en una iglesia donde nunca había estado predicando. Los pastores lo conocían de eventos, pero nunca había estado ahí. Y entonces termina de predicar 2 veces. Si yo terminé obviamente mudo, mudísimo. Había que hablar con papelitos. La pastora está platicando con él, tratando de averiguar de su vida, su testimonio. Le llamaba la atención el testimonio. Y entonces le dice: pastor, una pregunta. Y cuando usted predica, cuando usted habla, ¿no le duele la garganta? Y el pastor escribe: desde hace 28 años que cada palabra que sale de mi boca me duele de manera horrible. Cualquier palabra que sale me duele y es como sentir que sangro por dentro. Cuando él escribe y la pastora lee esto, la pastora se siente apenada y le dice: perdón, ay, perdón, hermano, como diciendo: yo no quería ser imprudente, o no quería hacer una pregunta así. Y el pastor le dice: no me pida perdón. A mí conmigo Dios nunca se ha disculpado en estos 28 años por este dolor incesante. Dios a mí jamás se ha disculpado por la prueba que me puso en la vida, porque Dios nunca se disculpa por meterte en tiempo de pruebas. Dios no se disculpó con Job por haberlo metido en una crisis tan fuerte como la que vivió. Dios no le dijo a Job: ay, Job, discúlpame porque se quemaron tus propiedades, porque se murió parte de tu familia. Discúlpame, Job, porque te llenaste de llagas en tu cuerpo. Discúlpame. No se disculpó. ¿Sabe por qué no? Porque Dios le decía a Job: Job, lo que estás pasando y la crisis que estás pasando se va a convertir mañana en un testimonio impresionante que mantendrá sólida la fe de generaciones. Y después de que sobrevivas a esto, vendrá una multiplicación extraordinaria sobre tu vida. Y es más, es tan impactante tu historia, Job, que con tu historia voy a empezar la Biblia. Porque el primer libro de la Biblia no es Génesis. El primer libro de la Biblia es Job. En orden, el primer libro de la Biblia, estructuralmente hablando, es Job. Cuando Dios empieza la historia, dice: voy a empezar con tu historia, Job. Por eso no me disculpo contigo, porque voy a procesarte por medio de la crisis. Dios no le pidió disculpas a José cuando lo metió 10 años en la cárcel en Egipto, 10 años en una cárcel maloliente, 10 años sin poderse dar un baño con agua corriente, 10 años sin poder disfrutar la libertad. Dios no le pidió disculpas cuando permitió que los hermanos lo metieran a un pozo de esclavitud. No, Dios no se disculpó con José, porque le dijo: José, en esa crisis yo te voy a procesar, y cuando salgas vas a hacer que Faraón se convierta en el hombre más poderoso del mundo, y tú vas a alimentar a millares y millares y millares, y gracias al proceso que vas a aprender, un día la nación de Israel encontrará refugio también dentro de Egipto. Dios hizo a José un alimentador de naciones. El Padre no se disculpó con Jesús por la cruz. ¿Por qué se habría de disculpar el Padre con Jesús por la cruz si Jesús dijo que la cruz fue necesaria? Por tanto, Dios no pedirá perdón porque la prueba es necesaria. El Padre usó la cruz para comprar una novia para su Hijo Jesucristo, sin mancha y sin arruga. La cruz fue usada para darle a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, y levantarlo con autoridad como Redentor y Salvador. El Padre no pide disculpas por la cruz, porque Jesús dice: la cruz fue necesaria. ¿Va caminando conmigo? Quiero cerrar conectando las 2 ideas. Pedro nos ayuda a conectar la prueba de la cruz con nuestras pruebas particulares. Y Pedro dice: las pruebas de fuego
son necesarias y no sabemos dar gracias a Dios por la crisis. Sabemos pedir ayuda en la crisis. Sabemos ayunar para que Dios nos saque de la crisis. Sabemos quejarnos el día de la crisis. Pero muy pocos son los que dicen: yo te agradezco en medio de la crisis. Yo te alabo en medio de la crisis. Cantamos Fiesta en el Desierto porque está muy emotivo y está muy bailable. Pero muy pocos bailan en el desierto. Y muy pocos hacen fiesta en el desierto. No sabemos dar fiesta en el desierto. Y esta mañana, yo no quiero que sea una mañana para decir: sácame de la crisis. Quiero que sea una mañana para decirle: Señor, gracias en medio de la prueba, porque tal vez y solo tal vez quieres producir un vino de gran cosecha en mi corazón. Hay gente que no da gracias en la prueba porque cree que eso es conformarse. Hay gente que dice: es que yo no puedo agradecer por mi enfermedad, porque si agradezco mi enfermedad quiere decir que estoy contento con ella y se va a quedar. Esa es una mala percepción. ¿Sabe qué está pasando? No terminaste de leer el versículo. Dice el versículo, hablando Jesús. Ponlo, Jonathan, para que leemos bien esto y cerremos. Lucas 24:46. El que tú agradezcas tu enfermedad no significa que te estás conformando a ella. Lucas 24:46, para cerrar aquí. Y les dijo Jesús: está escrito. Y así fue necesario que Cristo padeciera. La cruz fue necesaria, pero no termina ahí. ¿Qué dice también que fue necesario? Así como fue necesaria la cruz, la resurrección también es necesaria. Y así como tu prueba fue necesaria, también tu milagro será necesario. Porque nunca la crisis y nunca la cruz es el final de la historia. Y la prueba no es el final de la historia. La historia no terminó con la prisión de José. La historia no terminó con la llaga de Job. Y tu historia no va a terminar con esa crisis personal. La historia de Jesús no acabó en la cruz. Era necesaria la cruz, pero era necesario que al tercer día Jesús se levantara. Y va a ser necesario también que tú vuelvas a levantarte. Aleluya. Oh, dele gracias a Dios en esta mañana. En medio de la prueba podemos dar gracias. De hecho, en medio de la cruz Jesús adoró. En la cruz Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se puso en las manos del Padre en medio del dolor y en medio de la marca de la cruz. Prepárate para adorar en medio de la prueba y en medio de la crisis. No sé si has estado pasando días infernales. No sé si has estado pasando días muy oscuros. No sé si has estado pasando tiempos muy complicados. Y esta mañana, más que ser una mañana para pedir el milagro de salir de ese hoyo, sería una mañana ideal para decirle: te doy gracias por las pruebas, porque a veces son necesarias para hacer brazos fuertes para soportar el fruto. Y así como la crisis es necesaria, será necesaria la resurrección. Será necesario ver el milagro más adelante. Póngase.